Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como todos los días con nuestro curso bíblico vamos reflexionando ahora sobre el libro de los jueces, un libro muy interesante, un libro que pone las bases para uno de los objetivos principales que nos presenta la Biblia como estructura principal, que es la monarquía justamente. No nos olvidemos que son tres los elementos fundamentales, esenciales, que desarrolla la Biblia. Toda la Biblia gira en torno a tres grandes promesas. La primera promesa es justamente el de la tierra. La tierra que después nosotros entendemos que no será simplemente una tierra de 12 metros por 30, como decimos nosotros, sino que es la tierra prometida, que es el encuentro, que es Dios mismo, que es el pueblo, que es la dignidad del hombre en su relación con los demás. Esa es la tierra prometida, ciertamente espiritualizada y de una manera religiosa, entendida desde Dios. Luego la segunda promesa sería la del pueblo elegido, es decir, la descendencia. Yo te daré una descendencia. Aquí encontramos la fuerza de la comunidad, la fuerza del pueblo, la fuerza de este pueblo que Dios ha elegido, pero luego para ser también un pueblo universal. De nuevo busca y tiende a solucionar uno de los problemas más graves que encontramos Génesis capítulo 3 versículo 5, el querer ser como dioses, es decir, el pueblo elegido significa ir en contra de todo lo que significa el cuatijaeño, es decir, el individualismo, el querer simplemente ser yo, ¿verdad? Como el centro de todo, y entonces el yo sería justamente ponerse en el lugar de Dios. Sin embargo, toda la Biblia está escrita en función de la comunidad. Bueno, esto sería un segundo elemento importante desarrollado por la Biblia. Toda la Biblia nos hablará entonces de el pueblo elegido, de lo que nosotros después le llamamos la iglesia, sinagogués, cajal. Entonces todos estos elementos son esenciales, repetitivos incluso. Y esto es leitmotiv, ¿verdad? Para nosotros, la repetición, idea central, sobre el cual está martillando el autor sagrado, los autores sagrados, la comunidad, las comunidades que vienen reflexionando sobre esta propuesta, mirada desde Dios, la realización como propuesta de vida. Atención que esta es una propuesta de vida siempre. Y luego, por último, tenemos lo que estamos mirando un poco aquí. Decimos la monarquía, pero la monarquía es un estilo también, entre comillas, lo diremos, de gobierno. Es decir, el estilo de relación que tiene que haber entre las personas. En este momento se está poniendo
como ejemplo la monarquía, porque en ese momento el lenguaje que entiende el pueblo es el lenguaje monárquico, dentro de una estructura, siempre de una institución que necesita de una organización. Al final de cuentas, la monarquía es simplemente un aspecto relacional, un aspecto organizativo, un aspecto institucional. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente a nosotros nos va a ayudar para ser verdaderamente personas que se respetan, que se quieren, que aman a la comunidad y que caminan de acuerdo a la comunidad? Porque fíjense, si nosotros vamos a decir, yo soy institucionalista, te pueden decir algunos, ¿verdad?, que están al frente de una institución, pero tushai yapuja tushai mondai, ¿verdad? O sea, se aprovecha de la institución. Pero él dice que quiere ser institucionalista. Yo respeto la institución, porque se la manda, se la haga, entonces puedo hacer, soy del gobierno del turno en cualquiera de los ámbitos también eclesiales, ¿entendiste? Yo soy el párroco, yo soy el sacerdote, yo soy el diácono, yo soy el coordinador, ¿entiendes? O yo soy el presidente, yo soy el ministro, o yo soy el director aquí de tal área, allá por tal, allá por tal, uta la plata, ya lo que sea, allá por tal la sanambí y lo que quiera, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí el aspecto monárquico no es porque es la respuesta única y absoluta, ¿verdad? Sino que este paragón que nosotros ponemos o este prototipo de monarquía simplemente nos tiene que hacer reflexionar que en el relacionamiento comunitario siempre vamos a necesitar de un orden, vamos a necesitar seguramente de una jerarquía, si esa es la forma como nosotros nos relacionamos o eso es lo que entendemos. Y entonces, bueno, vamos a ir ordenando, vamos a ir haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero siempre va a ser apuntando al objetivo principal y esencial, que es la dignidad del hombre. Porque esto entonces simplemente sería un aspecto estratégico para llegar a nuestro objetivo. La monarquía, es decir, el rey en este caso es simplemente un medio que nos tiene que ayudar a llegar a nuestro fin y a nuestro objetivo, ¿entienden? Y entonces, si nosotros comprendemos esto, ciertamente que muchísimas cosas se solucionarían, pero de inmediato. ¿Por qué? Porque si te das cuenta que un presidente, un ministro, un director, un sacerdote, etc., entonces quiere decir que ese no está sirviendo ahí, no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Entendés? Y entonces, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, evidentemente que y eso es lo que a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque muchos después defienden y dicen, no, pero yo soy él. Sí, vos sos él. Pero y entonces no tenés que estar así. Vos tenés que dar cuenta. Bueno, Ceausescu hayahama. Hapemoi otro la olla poponata. La she dicatuya yapoina. Se dan cuenta que esto es demasiado duro, ¿eh? El evangelio no es así, moco de pavo, como dice la gente, ¿verdad? El evangelio es muy duro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. A pocos pasos del Panteón, en pleno centro de Roma, se sitúa esta discreta tienda de discos. Y entre sus clientes más fieles tienen nada menos que un papa. Francisco sorprendió a los dueños del negocio con esta inesperada visita. En realidad es un viejo conocido. ¡Santo Padre! No vino a comprar discos, vino para bendecir el local. Fue nuestro cliente y vino a visitarnos. Tiziana Espósito es la hija de los dueños de la tienda. Dice que el Papa venía a comprar música en sus años arzobispo de Buenos Aires y también como cardenal, aprovechando sus viajes a Roma. Sentí una emoción inmensa, no lo sé describir. Ver al Papa que pasa por la puerta de la tienda es una gran emoción. Lo conocía de antes y por eso al verlo ahora me produjo una gran impresión. Este negocio vende música de todos los tipos y para todas las edades, y Francisco se ha mantenido fiel a sus gustos musicales. Solo música clásica, lui ascolta música clásica. Solo música clásica. Él escucha música clásica y concretamente le apasiona la ópera, las grandes voces. Esta vez el Papa no compró ningún disco. Fueron los propietarios quienes le regalaron una caja de CDs de música clásica, porque aunque pasen los años, los gustos se mantienen.
Francisco ha acogido en el Palacio Apostólico a una delegación francesa de Acción Católica que ha peregrinado hasta Roma. En el encuentro, 40 laicos y sacerdotes presentaron la realidad católica de Francia al Papa y el momento por el que está pasando la Iglesia. La vie de notre pays, vous le savez, Saint-Père, est à situer dans le contexte d'une société fragilisée par la crise sanitaire que nous traversons tous, par aussi de nombreuses tensions sociales et également dans la période difficile que connaît notre Église à la suite de la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Francisco les insistió en la llamada a ser peregrinos de hoy. Recordó que el estilo de Acción Católica es ver, juzgar y actuar con el conocimiento del pasado, pero la vista puesta en el futuro. Ricordiamoci in proposito che la sinodalità non è una semplice discussione, non è un aggettivo. Non mai aggettivare la sostanzialità della vita. Son una representación de los más de 40 movimientos que integran Acción Católica en Francia y por primera vez en su historia se han unido en su visita apostólica y en la preparación del sínodo. Estaba lleno de gente. Francisco reflexiona sobre la paternidad en nuestros días en una entrevista con el Diario del Vaticano, el Osservatore Romano. En la entrevista aconseja a los jóvenes de hoy, y que se convertirán en los padres del mañana, que se pregunten qué padres han tenido y qué padres quieren ser. Les dice, no deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien. El Papa dice que ser buen padre consiste en colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad, de hacer elecciones. Él mismo reconoce que la tarea es complicada. L'amore è prendersi carica degli altri. L'amore non è suonare violini lì, tutto romantico, no? No, l'amore è lavoro. El Papa también recuerda que un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que cuando las cosas no irán bien, podrás afrontarlas y vivir con dignidad esos momentos, esos fracasos. Francisco señala que el buen padre es el que sabe retirarse cuando los hijos van creciendo, para que su hijo pueda emerger con belleza, con su singularidad, con sus elecciones, con su vocación. En toda buena relación, el Papa dice que es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba, una expectativa, una visibilidad, una forma de llenar la escena completa y constantemente con excesivo protagonismo. Francisco dice que estas características deben ser adoptadas también por la Iglesia, que debe desarrollar la paternidad y enseñar a tomar decisiones. Que trabaja todos los días para educar a sus hijos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum.
El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y aquí estamos mirando de uno de los libros esenciales, fundamentales. Es un libro ciertamente, entre comillas, decíamos nosotros, muchas de estas narraciones ficticias, pero ficticias no porque no tenga un contexto histórico. Ciertamente que tiene el contexto histórico somos nosotros, es la vida y sobre la vida se está escribiendo. Cuando se escribe una mitología, cuando se escribe una leyenda, no es que se escribe, no sé, pensando en Júpiter, en Marte o en Plutón, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros escribimos Yacyyatere, ya calculamino, vamos a entender bien lo que es un género literario. Yacyyatere, deikore heshala Yacyyatere, ere pokoigola Yacyyatere, o woñemongetán en diela Yacyyatere. No, Yacyyatere existe en el pensamiento, en la colectividad, simplemente, ¿verdad? Es una ficción, es una invención, ¿verdad? Pero no quiere decir que no exista. ¿Por qué? Porque lo que existe es la realidad de que los papás tenían que dormir a la siesta. Y como los niños, ¿quién le cuidaba? Manda y por ahí la niñera que esto, aquello, apagan, ya tenés en se me voy fuera mientras sea que iña. Y entonces, si haruo que ana, entonces va, hoy la niñera, la niñero, jamás la niñera, Yacyyatere, ve la niñero, a la niñera. Va, among que te acuerdas, ani que pensé ti me te acuerdas, pensé bebedor tres pasos a Yacyyatere uta vendera. Y así mismo, ¿verdad? Ante realidades, famoso, el bombero, va la bombero, y vamos, va la bombero y ante que, huellí la cuaraje, pues tú y mi vero hija, hoy la bombero vero. Y además dice que ni se le siente, tiene todo pelo en los pies, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Son cuestiones ficticias, pero no quiere decir que no existía en la realidad, ¿verdad? Del hombre, de la cultura. Claro que existía, porque me pego a ver, mi tacuña, guasuda, va, y la bombero, y lo mira, hoy la bombero, ¿viste? Y entonces, como que diciendo, peñangarecogue, anique, bella ponopea. Hoy digo peñan de música, hoy que tiene gusto y estrella, ¿verdad? Que te canta, ¿verdad? De eso. De asaye pitejo y Yacyyatere, o serán de piriri pororoje y con la mitad irá llevar de aquí para allá, pues sasarambi, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, como diciendo que esa es la realidad del niño que quiere salir, que quiere ir. ¿Cómo puedo hacer? No puedo descansar, estoy cansado, tengo que seguir trabajando. Y entonces tengo mi cuidador, el Yacyyatere. Y así sucesivamente. Y hay muchos, tenemos el Curupí, por ejemplo, vayan mirando, tenemos el Ao, Apeya, Yarecó, cada una de estas leyendas o mitologías que nos hacen entender una realidad, nos hablan mucho más de una realidad profundísima dentro de una cultura. Entonces no podemos negar estas realidades. Entonces estas realidades existen, pero ¿cómo existen? Eso es lo que tenemos que entenderlo. No en una forma literal. Y ahí pues está el problema que nosotros siempre decimos y muchas veces, ¿verdad? O lo que sea, porque digo que los protestantes lo toman así de una forma literal, como si, porque dice, porque está escrito, porque dice así. Tranquilo, guate.
Así también está escrito, soy Yasuyatere, Ateo de Rushela, Yasuyatere, Akanguetera y Pocuetera, Entonces, tenemos que ir mucho más allá y entender que va en su huevelonia. Porque en su hueve, oye, ea upeala, omombe useañan de nuestra realidad, nuestra realidad cultural, de lo que nosotros vivimos y lo que nosotros somos. Bueno, así también ahora nosotros queremos seguir un poco con un tercer personaje dentro de lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando el libro de los jueces. Y dentro del libro de los jueces encontramos cosas maravillosas, como yo le estaba diciendo. El libro de los jueces nos trae maravillas de narraciones, pero dentro de estas narraciones también nosotros tenemos que entender muy bien a dónde está apuntando el autor sagrado. Vamos a mirar el tercer juez que aparece en el libro que lleva este nombre, ¿verdad? El libro de los jueces. Capítulo 3 del versículo 31. Vean todo su versículo sobre este tercer juez. Se llama Sangar, que es el que va a vencer a los filisteos, o por lo menos así nos muestra, en un solo versículo. Después de él vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Él también salvó a Israel. Bueno, vea la Sangar. Interesante entonces, ¿verdad? Que solo aquí ya te dice todo de este juez. Y vamos a ver entonces qué es lo que encontramos por detrás. Vamos a ver algunos detalles. El tercer juez, el tercer hombre de la serie de los jueces es Sangar. Capítulo 3, versículo 31. Es hijo de Anat, nos dice, y aquí nos presenta luego. Sin duda se trata aquí de una adición. A que vean. Una adición, es decir, una glosa. Se está metiendo aquí un nombre más. Recuerden que nosotros en nuestra división, en la introducción que hicimos al comienzo de nuestros cursos bíblicos, en nuestra introducción, que son 12 jueces. 12 jueces. Y aquí tenemos 6 mayores y 6 menores. Son mayores porque tenemos más narraciones, más historias, más episodios que nos narran y nos cuentan de la vida de ese juez. Por eso son mayores. En cuanto que tenemos jueces menores. ¿Por qué son menores? Y justamente porque, como en este caso, Sangar, por ejemplo. En un versículo nos dice todo. ¿Quién es Sangar? Hijo de Anat, hombre entonces que aquí aparece en este versículo nada más. Un hombre que viene a salvar de los filisteos, decimos. Pero dentro de los estudios miramos bien y parece que es una adición, es decir, que se aplicó después. Es decir, este nombre se le aplicó y se puso aquí en este lugar. Y veremos después de volver enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar
la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo
ruega por mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos hablando aquí del libro de los jueces, y ahora estamos hablando de este capítulo 3, versículo 31. Aparece un personaje que se llama Sangar, en un solo versículo. Entonces va a pertenecer, no hace falta que expliquemos demasiado porque no tiene prácticamente ninguna narración, no nos dice grandes cosas sobre Sangar, a pesar de que aquí nos trae algunas informaciones, ¿verdad?, sobre Sangar. Y Sangar entonces va a pertenecer de esta manera al juez menor, uno de los 6 jueces menores. Y decíamos que así como se notan los estudiosos, los biblistas, nos dicen que esta es una glosa, es una adición. Upea dice, entre todas las narraciones se fue metiendo, se le puso aquí a este personaje, Sangar. Sigue y hace referencia a la muerte de Ehud. Sigue y hace referencia a la muerte de Ehud. Bueno, eso entonces, si nosotros miramos así fue humillado Moab bajo la mano de Israel y hubo paz en el país durante 80 años. Y después miren un poco en el 4.1. En el 4.1 dice, después que murió Ehud, en el 4.1, después de que murió Ehud, vos saltás un poco el versículo 31. Salten el versículo 31. Vayan del 30 al capítulo 4.1. Entonces van a leer. Cuando termina la historia de Ehud, que nosotros estuvimos estudiando, de este juez, entonces dice, no pudo escapar ni uno solo, en el 29, el 30, así fue humillado Moab bajo la mano de Israel y hubo paz en el país durante 80 años. Bebe opa Ehud. Ahora salten al capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer. Es decir, este sería el versículo que continuaría la historia de lo que estábamos nosotros narrando. Pero sin embargo se corta y en el 31 dice, después de él, es decir, después de Ehud, vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Él también salvó a Israel. Esa es la información. Y ahora vuelve otra vez a la historia de Ehud, que nosotros ya habíamos leído y estudiado, ¿verdad? Y entonces dice, después que murió Ehud. ¿Me entendés? Entonces esto es interesante, ¿verdad? Cómo el autor sagrado, cómo la Biblia se va escribiendo, cómo esta iglesia, esta comunidad que se reúne, que el cajal se congrega, el sinagogués, ¿verdad? La sinagoga, va reflexionando, entendiendo su propia vida y dice, bueno, aquí vamos a meter a Sangar. Entonces el autor sagrado después le mete ahí a este juez, Sangar. Pero mira que para meter un solo versículo dentro de los escritos sagrados tuvo que haber sido una cosa no fácil, ¿entiendes? Si se le metió aquí a Sangar es por algo. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Quién es ese Sangar? ¿Por qué se introduce? Porque viene, entre comillas, lo voy a decir así, medio en contramano, y qué guarda, medio en contramano. Porque estaba viviendo la historia, ahí entonces Ehud que hace todo, que libera, y después ¡pam! Entra Sangar, y después continúa, y se dice después de que murió Ehud. O sea que se va a traer al capítulo 3. Se va a traer al capítulo 3, sacando lo de Angar. Bueno, a fin de cuentas, varios manuscritos de los 70 y algunas versiones siríaca, hexapla y eslava insertan esta noticia después del capítulo 16:31, después. Pero eso son algunas, 16:31. O sea, ese versículo en otras versiones está en el capítulo 16:31. Nosotros encontramos en el 16:31, a ver un poco, sus hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se llevaron el cadáver. Luego subieron de nuevo, lo sepultaron en la tumba de su padre Manoah. Bueno, se refiere a Sansón. Y después de él, entonces,
recién aparece Ehud, ¿entienden? En la versión de los 70, en la versión griega, y en la versión también que se llama la versión siríaca. ¿Se dan cuenta entonces cómo el autor sagrado, la iglesia, va pensando, va entendiendo, va reflexionando? Y en este caso, ¿verdad? En la versión nuestra, la que tenemos, que sería desde la Biblia hebrea. Entonces, esto también es tan interesante, es todo un repensamiento desde Dios, ciertamente, la inspiración de Dios, la inspiración sobre un contexto histórico y una necesidad, porque como le estaba diciendo al comienzo, si está aquí es por algo. No es que se puso por poner nada más, sino que hay algo, ¿verdad? Hay una necesidad. Ahora, seguimos un poquitito. Aquí hay un carácter secundario. Vean ahí la importante vea, pero que tiene de cierta manera una importancia, ciertamente, porque si no, no metería. Si no fuese importante, no entraría luego ni a nombrarse en la Biblia. Pero si se le nombra a Agar, ¿verdad? Aquí, entonces quiere decir Sangar. Si Sangar está aquí presente es por algo. Sangar entonces está queriendo traer algo, ¿verdad? Entonces el carácter, decíamos, secundario de esta noticia está proviniendo ¿de dónde? Proviene de su contenido interno. El contenido entonces de este personaje. Frente a Israel se levanta el enemigo filisteo. Entonces ahí ya podemos ir entrando y entendiendo por qué a Sangar se le mete aquí. Porque dentro de poco vendrá ¿quién? Y vendrá justamente también Sansón, ¿entienden? Y entonces entra frente a Israel, se levanta ese enemigo filisteo, y de Sangar justamente dice que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Entonces, ¿será que Sangar vino después de Sansón? Porque dice, también derrotó a 600 filisteos con una picana, también. Él también salvó a Israel, él también. Entonces, Ehud estaba con Moab, ¿se acuerdan? No era con los filisteos. Y Sangar salvó también a Israel de los filisteos. Entonces uno prende la lamparita y dice, bueno, ¿quién había salvado? Entonces por eso es que se pone también este versículo nomás después del juez Sansón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy pedagógicamente la Iglesia nos propone leer desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15 del 16 al 23. Idea central: obedecer vale más que un sacrificio. El Señor te rechaza como rey. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl: dímelo. Samuel dijo: aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó: pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Y así continúa entonces esta historia del rey Saúl, pero el Señor lo ha rechazado. Aquí entonces, queridos hermanos, es muy importante y por eso leitmotiv, idea central, nos habla de la obediencia. Ñande yara ñande nenoi ayeva. Ñande yara yerure ñande emba epa ñande yeyapoera. Es lo que después encontramos tantas repeticiones, opera con la leitmotiv, ¿verdad? Repeticiones continuas sobre ideas centrales que nos propone el Señor. Opera la famoso Shama. El Shama Israel significa escucha Israel, pero el escuchar significa el obedecer. Opera hablando ya apoya a Saúl. Ñande yara hay ponacho, amén, va y tengo de, va el aricote, va y catu hanwaisha. Hoy conde de huila tendotá, pero un tendotá que está al favor del pueblo, que está a favor de la gente. Queridos hermanos, nosotros también hemos recibido tantas cosas lindas e importantes de parte del Señor. Hoy cojanguaisha ñande de huila tendotá. Pero atención, dice: el Señor te ha rechazado, le dice a Saúl, porque no has obedecido. Vaishikolame en baitende, hande e puruay. Derei puruy a favor del pueblo, sino que rey purún de baena. Si esto sucede en esta época, y bueno, no sé si es coincidencia o si verdaderamente es porque la palabra de Dios hoy nos habla al corazón y hoy nos habla a nuestro apetú para que nos demos cuenta de lo que el Señor nos pide. Nos ha dado cualidades, nos ha dado riquezas para que estemos trabajando al favor de nuestra gente. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y
podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de los jueces y ahora estamos entrando en cada uno de estos personajes, ciertamente que de una forma un poco más dinámica, un poco más superficial, pero buscando el objetivo principal, qué es lo que nos está queriendo transmitir el autor sagrado que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y entonces por eso que estamos haciendo todo este paso, estamos haciendo poco a poco, ¿verdad?, este camino. Estábamos hablando de Sangar y decíamos Sangar aparece, por ejemplo, en la versión de los 70 o en la versión siríaca también, aparece al final del capítulo 16, después de narrarnos la historia de Sansón. Nosotros sabemos que Sansón tiene unos cuantos capítulos que se le dedica a Sansón. Y después de Sansón aparece este versículo cortito. ¿Pero por qué? Porque justamente hay dos cositas. Primero utiliza esa palabra, el gam, que quiere decir en hebreo, gam, significa también, el también. Porque dice, Sangar también salvó a Israel ¿de quién? De los filisteos.
también salvó a Israel de los filisteos. Sobre todo el gam, como le digo, el también. Y porque el que salvó de los filisteos fue Sansón, ¿verdad? Fue el gran ídolo, ¿verdad? Que luchó contra los filisteos, Sansón. Y ahora de Sangar te pone así chiquitito un versículo y te dice que él también salvó a Israel de los filisteos. Y ahora, ¿y el por qué nosotros en esta otra Biblia, en nuestra versión, encontramos en el capítulo 3, versículo 31? Porque viene después de Job. Incluso ya nos dimos cuenta que es una inserción, es una glosa totalmente aquí. Y bueno, porque justamente ahí está entonces el caracú de la cuestión, ¿verdad? De los jueces menores. Los jueces menores como que van preparando, los jueces menores que también comienzan ellos mismos, ¿verdad? A preparar o a luchar o a sensibilizar situaciones que se encuentran dentro de la misma comunidad. Pero claro, aquí cuando te dice también salvó a Israel, bueno, le podemos decir que Sangar, así como Ehud, ¿verdad? Porque estábamos hablando de Ehud en este caso. Así como Ehud salvó de Moab, entonces Sangar también salvó, pero de los filisteos, ¿entienden? O sea, porque tenemos el carácter más bien secundario y cada uno de los jueces tiene alguien a quien responder. En este caso, está respondiendo a su propia tribu. El carácter secundario de esta noticia proviene de su contenido. Frente a Israel se levanta el enemigo, se levanta. Entonces, por aquí es lo que le estaba diciendo. Es como un sensibilizar recién, estamos comenzando. No aparece verdaderamente más que recién en el ciclo de Sansón, que vamos a ver. Esto va a aparecer en el capítulo 13. Nosotros estamos en el capítulo 3 recién. Sansón va a aparecer en el capítulo 13, 14, 15 y 16. 4 capítulos. 13, 14, 15 y 16. Sansón es un juez mayor, le decimos, entre los jueces mayores. Sangar, un solo versículo. Pero, como le estaba diciendo, tal vez el autor sagrado, cuando introduce aquí, lo está introduciendo para comenzar a sensibilizar y a decir, no es que va a aparecer así nomás, ¿verdad?, los filisteos, sino que ya desde aquí hemos vencido a los moabitas. Moab fue vencido por Ehud, hubo una rebelión, 80 años de paz, ¿verdad? Porque eso nos decía. Así fue humillado Moab bajo las manos de Israel y hubo paz en el país durante 80 años. Y ahí parece que ya comienza de a poquito a un surgir filisteo. Tal vez ya está comenzando a levantar un poco la orejita del pueblo de Israel. Aquí hay un pueblo que se va o se está queriendo confrontar con nosotros. Entonces levanta el enemigo filisteo, no aparece verdaderamente más que en el siglo de Sansón, y después opuesto también a Saúl en Samuel 1, primera de Samuel. Ahora, si todo esto es así como estamos diciendo, se añadió para completar el número y obtener así la cifra de 12 jueces. Es decir, si decimos que todo esto es ficticio, que Sangar, incluso este nombre, se agrega simplemente, entonces posiblemente se está agregando, según una teoría y una posibilidad, es porque tenemos que agregar y tenemos que tener 12 jueces. Porque el número 12 en la cabalística ya sabemos que es lo completo, las 12 tribus. Cada tribu que tiene su propio juez, es decir, cada tribu que tiene un tendotá. Porque recuerden que también en el fondo, nosotros estábamos reflexionando y estábamos apuntando hacia algo muy importante que vendrá después, ya en el libro de Samuel, que será el de la monarquía. Pero cuando ahí la pecha te diga tú, o sea, pues como hongo. No, hay que ir como que preparando. ¿Y quiénes son los que van preparando entonces ese camino hacia la monarquía? Y serán justamente estos personajes que le llamamos los jueces. Vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Se sientan siempre animados, fortalecidos con su gracia y con su presencia. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo,
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.